Nosotros somos los primeros en hablar acerca de relatos que tienen que ver con monstruos, críptidos y entes desconocidos, y aunque muchos de ellos creemos desde el fondo de nuestro corazón que existen, ni todos ellos juntos son capaces de producir el terror que genera conocer la verdadera maldad. Hoy vamos a contarles los escabrosos detalles e intentar entender la mente sobre uno de los asesinos más sádicos y tenebrosos de Estados Unidos. Hoy vamos a entrar en la mente de Jeffrey Dahmer. El 2 de noviembre del año 2000, En los foros del Time Travel Institute, el usuario Time Travel-al-piso 0 empezó a revelar información, sobre los posibles futuros a los que nos enfrentaremos como humanidad. aunque muchas cosas no sucedieron. Con su paso se creó una estela de duda frente a la información que conocemos. Y a esto le llamamos El el efecto. efecto. Uy, estamos de moda. ¿Netflix Sí. nos está pagando por esto? Espero que sí. No, aún no. No ha llegado el cheque en Netflix. Oiga, está muy de moda este tema con Jeffrey y primera cosa que quiero decir, no romanticemos nada de esto, ¿vale? Nada, Ok. nada, nada. El man era un monstruo y precisamente es lo que vamos a hacer con estos 2 episodios especiales. Los monstruos son reales, están allá afuera y nada de romantizarlos. Precisamente por eso trajimos una invitada muy, muy especial a la mesa del efecto y creo que ya la extrañaban algunos. A mí ya me habían preguntado, ¿y por qué ella no vuelve? Ella sí sabe lo que habla, no como ustedes. Así, tal cual. Puede ser cualquier episodio. Cualquiera, básicamente. Sí. Exactamente. Nada, Entonces- muchas gracias por traerme. Yo también los escucho con bastante frecuencia y pues, no, nada, pues muchas gracias por tenerme acá. Tenemos a Alex, nuestra psicóloga de cabecera, que analiza todas las cosas que le traemos, menos a nosotros, porque pues nosotros sí ya estamos echados a perder, pero pues de pronto podamos dar una línea de qué carajos tenía Jeffrey Dahmer en la cabeza, Sí, que es le bien gustaba quitarle la complicado. cabeza a los demás. Sí. Es bien raro eso hoy para analizar cosas de este tipo tenemos. Así, cabe hacer el disclaimer. Creo que es como la segunda vez que hablamos de una asesino serial. Y este es bien pesado. ¿Sí? Sí, pues si bien el primero del que hablamos era Jack el Destripador, Ujú. que es pues ya un clásico, yo creo que es Clásico como de clásicos. clásico. Jeffrey, 1, está de moda, 2, pues tiene muchísimas cosas que analizar en puntos psicológicos, yo creo, porque dentro de estos 2 episodios que van a ser el especial, vamos a hablar de ese cóctel Molotov, de lo que podría generar un asesino en serie, perdón. Entonces, vemos que Jeffrey también es como el primer unicornio porque no necesariamente cumple los parámetros. Exactamente. Y me diste el intro perfecto. Así vamos a iniciar. Entonces, como ya dijo Jorge, hay varios parámetros. Es como tal, es un cóctel, pero no podemos decir esto es la receta para crear un asesino serial. No, estas son como las cosas en común que tienen los más grandes asesinos seriales del mundo. ¿Qué es lo raro acá? ¿Y por qué es preocupante este asunto? Si nos vamos un poco en el futuro, cuando los investigadores y el juicio estaba ya en curso, era simple, o sea, él nunca negó las cosas, ¿sí? Él siempre aceptó que había hecho cosas, incluso en algunos puntos algunos hablaban de hasta que se sentía orgulloso de lo que había hecho. Entonces, entrado a ese punto, ¿él sí realmente tenía un problema o solamente era malo? Hablamos de maldad pura. Entonces, para dar un contexto completo de la historia, vamos a remontarnos a la infancia de Jeffrey Dahmer. Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policiales y los médicos que trataron a Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, el hombre no transitó una infancia traumática de abuso y maltratos. Hay 2 cosas que resaltar en este punto.
El primero es que él decía que desde pequeño tenía un interés morboso con los órganos internos. A él le gustaba ver qué había adentro. Hay recuerdos de un amigo que él tenía de la infancia, que fue una etapa en la que sí tuvo amistad, en el que una vez iban en un bosque, vieron una paloma y él como que le interesaba abrirlo y ver cómo eran por dentro. Tenía como esa fascinación por cortar animales y ver cosas expuestas. Incluso su madrastra en algún punto dio como declaraciones de sí, a él le gustaba hacer eso y muchas veces también le gustaba como mezclar cosas, como ella lo dijo como ácido, pero lo dijo en un punto distinto de esta historia. Ah, o sea, estaba haciendo prácticas desde chiquito para lo de... Exactamente, sí. ¿Por qué las personas arrancan con esos hobbies tan temprano? Vean? Yo, digamos, mis hobbies los arranqué bien tarde. Yo no empecé, no sé, los juegos de mesa los cogí bien adelante en mi vida, por ejemplo. Sí, esa es una pregunta bien interesante porque no sabemos, que muchas veces uno puede pensar, no, es que parte de lo que me gusta me puede estar influenciado porque en ese momento... no sé, por poner un ejemplo, es que a mí me gusta mucho el metal porque cuando yo estaba chiquito, mi hermano mayor escuchaba el resto de eso y yo decía, uy, eso suena cool, o el rap, o lo que sea, o me gusta estar en ciertos sitios, o me gusta cierto equipo de fútbol, pero en este caso no es algo común, ¿sí? Uh-huh. Entonces, citando a Dahmer, en 9º grado no sé por qué, pero diseccionaron un cerdo en el colegio y él esperó a que todos se fueran y se llevó la cabeza porque le gustaba tener ese tipo de cosas, ¿sí? En algún punto decían que era por algo científico que a él le gustaba ver, incluso decían, ¿será que a este chico le gustará la medicina? ¿Ese es su camino ninja? Pero pues vimos que no, fue muy retorcido. O sea, pues le gustaba la medicina, pero no de la forma tradicional. Yo creo que uno puede tener ciertas, ¿cómo decirlo? Como ciertas, como gustos raros, ¿no? Yo creo que todos somos culpables de algún gusto raro, no sé qué tan raro, pero en el caso de él, tuvo un principal aprecio o curiosidad pues, por el cuerpo, no solamente humano, sino también el de los animales y sobre todo en una condición ya muerta, ¿no? Sobre todo lo que había internamente. ¿Hay algún tipo de título para esto, Alex? ¿Existe? ¿Alguien que diga, me gustan las cosas muertofílicas? Bueno, sí, en este caso específicamente tendríamos que hablar de parafilias. Las parafilias son unos trastornos, o bueno, es un trastorno básicamente con una excitación por practicar actos sexuales que no son aceptables socialmente. Si bien al principio él sí tenía como un interés por como los cuerpos y como los órganos, sí varias veces reconoció que estaba asociado con algo también sexual. Entonces, en este caso ya es más específicamente una parafilia. Ok. Hoy estamos bien con el timing. Porque precisamente el despertar sexual de Jeffrey Dahmer fue el que nos llevó a donde estamos hoy en día. Lo que les voy a decir ahora y en varias partes de este episodio son fragmentos que se sacaron de la entrevista que su abogada defensora le hizo para pues, sacar el caso, ¿no? En esto caben destacar dos, o sea, como para darles contexto, dos cosas que pasaron. El primero, al tipo le encantaba hablar, ¿sí? O sea, él era de las personas que se sentaba y te podía contar toda su historia de pie a pa. Es como el man que te encuentras en la parada de bus y te empieza a contar tu historia, ¿sí? Sí, exacto. Exacto, que empieza a decirte, sí, ¿no? Joven, y yo la amaba. Yo la quería mucho. Y yo amé. Y yo también amé, pero lo peor es que cuando la vi con el otro man me dijo tal cosa, me ha pasado. Sí. Y quizás en ocasiones fui ese hombre. Y funciona tal cual, porque a medida que va pasando más tiempo empiezas a revelar más detalles y fue lo que pasó con ella. A medida que pasaban los meses, él empezó a sentir más confianza y empezaba a revelarle más detalles que al final uno queda como, diablos, que tenía este man en la cabeza. Es algo complicado de entender. Bueno, una de las preguntas fue, y acá citando la grabación, la abogada le dice, ¿qué piensas? Y él dice, ¿qué piensas? Es una pregunta referente a qué pensaba en el momento que estaba en esas situaciones.
estaba por asesinar a alguien. Él decía, asesinar a alguien y desecharlo después me da un placer indescriptible. Empezó como una fantasía, siempre empezaba como una fantasía. Luego me daba cuenta que la fantasía era real. Entonces en algún momento fue como eso que él siempre soñó tener la posibilidad de lograrlo. A estas preguntas él le dicen, ¿qué desencadenó todo esto? Él responde, ojalá pudiera darte una respuesta. Culpo a mi pensamiento retorcido que he tenido desde pequeño. Entonces ahí vamos a entrar un poco en la infancia y no diría, no, quién sabe qué le pasó a este man. Y no, ¿cuál era el problema de tus padres cuando niño? Ellos simplemente no se llevaban bien. ¿Hubo violencia física? Él responde, algunas bofetadas y gritos. Preguntan si de ambas partes y él dice, de mi padre hacia mi madre. Y de la madre hacia el padre también creo que escuché en algún momento. En ese, sí, pero hay esta es la versión que dio Dahmer. Después la madre habló de muchas otras cosas, pero hasta cierto punto no sé si son relevantes o no, porque parte del pasado de la señora y parte de la post separación fue ella internada en un hospital mental. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ella ya tuvo problemas después o de pronto fue diagnosticada post. Sí. Ella tenía un diagnóstico de depresión. Al parecer nunca como que aceptó realmente ni el parto ni el proceso de Dahmer. Y pues eso también incidió bastante, digamos, si bien no hubo violencia física, sí hubo bastante violencia a nivel psicológico y un desapego muy marcado de la madre, sobre todo hacia él, porque si bien el padre sí se fue y se alejó, pero la madre sí era bastante obvio que no le expresaba afecto, no había ningún tipo como de vínculo real. Exactamente, él sentía rechazo. Si este episodio tuviera un nombre así como las obras hipsters, sería Rechazo. Rechazo, sí, está, pero ese yo creo que lo podemos añadir como uno de esos elementos de la bomba Molotov que terminan siendo los asesinos. Creo que la mayoría, o en su gran mayoría, tienen problemas con sus madres, güey. Y Sí. con su familia en general, muchos Exactamente. problemas. Claro que si nos ponemos ya así a hilar muy fino, pues ¿quién no? Paganini. ¿Quién no? Paganini tal cual. Sí, o sea, yo pues también. Y mírenme, no he diseccionado a mi primera persona. Eso es como dicen el dicho de los perros, una vez prueban la sangre. Esperemos que no sea así. Sí, esperemos que no. El primer bueno. asesinato, el asesino del podcast, porque los nombres son muy creativos. Sí. Ahí no, ese ya no me gustó. Bueno, él era un gran amigo hasta que dejó de serlo. Sí. Bueno, otra cosa que toca agregarle a este cóctel es la pregunta que le hace la abogada. ¿Hace cuánto sabías que eras homosexual? Él dice, yo diría que alrededor de los 13 años. Estuve con un chico, nos besamos, él tenía alrededor de 15 o 16 años y nos recostamos en la casa del árbol. La casa del árbol fue como su sitio de resguardo en su infancia. Era una casa en un bosque alejado de todo y era eso. Él sentía rechazo desde que había nacido por los problemas que había tenido con su madre. Entonces él siempre quería de su compañía, pero no la compañía que uno quiere de disfrutar de más. Él quería compañía con control. O sea, ¿él quería ser el dominante o como no entiendo bien la pregunta? Hay contexto más adelante. Luego le preguntan, ¿cuándo fue la primera vez que pensaste en hacerle esto a una persona? Buena pregunta. Le dijeron, es una fantasía, yo creería que alrededor de los 18 años. Ahora, acá hay una referencia clave porque a los 18 años, obviamente su despertar sexual, o bueno, no sabemos, pero está en la adolescencia, incluso ya un poquito pasado. Él cuenta que sentía mucha atracción por la parte superior de los hombres, o sea, el torso. Cuando alguien estaba mamey, él le decía, ay, este sí me gusta, materilerilero. Pues, hombre, ¿a quién no, Paganini? Y es la primera referencia que tenemos sobre su pensamiento. Él solía ir al parque y ver a un corredor, alguien trotando en el parque, y siempre fantaseaba con su pecho, por cómo se le veía así, Marcadito. la camiseta toda pegada, así, toda sensual. Okay. Él decía, fue la primera vez, él cortó un bate y él pensaba dejarlo inconsciente, se escondió detrás de un árbol, con la suerte que ese man dijo, hoy no troto, y
Nada, se quedó así, se quedó esperando. Ahí todo desilusionado con la carita empapada esperando a que él llegara con rosas. Exactamente. Pero decía, a mis 18 años fue la primera vez que tuve el impulso de realmente hacer algo por esta sensación que estaba sintiendo. Como para tomar, o sea, fue como su momento disruptivo porque dijo, aquí ¿sabes? Lo voy a tomar por la fuerza. Porque no, Exactamente. para ese momento ya dijo, ¿sabes qué? Me lo voy a comer literalmente. Ah, caray. Bueno, hay dos momentos disruptivos en la vida de Jeffrey Dahmer. Este fue el primero, el que dijo, es la primera vez que voy a hacer algo. ¿Sí? Y irónicamente, este primer momento disruptivo fue el que lo llevó a su primer asesinato. Sí. Entonces, primer asesinato, clean. La abogada le pregunta, ¿cuándo se separaron tus padres? Él responde, cuando tenía 18 años. Ellos tenían sus problemas y yo solo buscaba encontrar la felicidad con mis propios medios, evidentemente de la manera equivocada. Contexto de aquí de la separación. Él ya, como lo hemos escuchado, tenía problemas acerca del rechazo que su madre le dio. Ahora, sí. ¿Cómo lo intensificó? Esta separación no fue de, no, nos separamos, no. Dahmer tenía un hermano y su madre decidió irse con su hermano y dejarlo a él con el padre. Pero el padre tampoco estaba en ese momento, ¿no? El padre también se había ido. Exactamente, pues no, en ese momento justo no, pero no era algo así como no, se fue a la verga, sino estaba de viaje. Exacto, creo que el padre pecaba de lo que pecan muchos padres y es el padre ausente porque está matándose para generar una buena vida para su familia, creo yo. Uh-huh. Y pues claro, lo de siempre, buenas intenciones, mal resultado. Sí, sí, aquí terrible. El asunto de familia estaba bastante mal, y si bien eso, el padre se fue, después la madre se fue de repente por sorpresa, entonces él tenía ahí un trauma bastante fuerte enfocado en el abandono. Uh-huh. Que en cualquier momento pudieran abandonarlo, así como lo hizo su familia, y lo dejaron completamente solo por muchos días sin dar mayor explicación, y pues eso es un factor importante. Si ya no es el indispensable, porque son muchos, sí es algo que sí afectó bastante. Exactamente. Y pues como dice, bueno, aquí en Colombia es un dicho conocido, la educación hacia el ladrón, en este caso también las ocasiones hacen asesinos. Tiempo después, la abogada le preguntó, ¿volviste a ver a tu madre? Él le dijo, sí, una vez. ¿Qué sentiste? Dice, me sentí deprimido. Salí pensando en muchas cosas y ojo acá, que es lo determinante, él salió, se vio con ella en un punto y volviendo a su casa, dice, fue cuando vi a este autoestopista y dije, sería lindo tener a alguien con quien hablar. Él iba en el auto, 18 años, y justo vio a un muchacho que estaba caminando por la calle pidiendo autostop, que es cuando se paran en la carretera y piden el ride, a ver si los acercan a algún lado. Y pues este man tenía calor y iba sin camiseta. Ah, caray. ¿No era que estaba volviendo como de un concierto o algo así? No, él iba a ir a un concierto. Ah, chucho. Entonces estaba buscando el ride. Entonces le pregunta, dije, sería lindo tener a alguien con quien hablar. Fue como que se cumpliera una fantasía. Era un hombre sin camiseta pidiendo que lo llevara. Pensé, tengo un auto, tengo la casa, podría intentarlo. Mi padre estaba viviendo en un hotel, así que estuve solo un par de meses. Entonces en ese momento él dijo, pues, está aquí la ocasión, la casa sola, tengo el auto, este man está pidiendo que lo lleve. O sea, tenía todo a su favor. Dice que en el momento lo llevó, hablaron de drogas y demás. Y en algún punto no le sugirió nada sexual. Si es así o no, jamás lo sabremos porque pues esto es lo que dice Dahmer. Y dice, yo nunca le sugerí nada sexual, pero el sujeto le dijo, bueno, sí, muy bacano y todo esto, pero tengo que irme, hay gente que me está esperando y pues quiero ir a mi concierto. Él estaba pensando en el concierto, él no quería hacer amigos, él quería ir a un concierto. Uh-huh. Aquí Dahmer dice, fue la primera vez que sentí el deseo de controlar.
yo había escuchado que ese tipo de frases, como tengo que irme o algo así, eran una especie de detonante para que el hombre, ¿sabes? Sí. Exactamente. Dijera, aquí, pues ya, le doy. Sí, claramente tenía un trauma asociado al abandono y también tenía esa búsqueda de control. Él también reportó en algún momento de las entrevistas que él se sentía controlado constantemente, no podría controlar su ambiente. Las personas que quería se iban cuando querían y le decían qué hacer, pero realmente no había como esa responsabilidad de un tutor siendo coherente entre lo que ordena y lo que hace. Y como que todo esto hizo que él sintiera esa necesidad de controlar a los demás así como lo controlaban a él. Porque digamos que una familia nunca, digamos que él no tuvo esa figura, porque todos como que se deslindaban de él eventualmente. Exactamente. Entonces para él era importante generar precisamente esa idea de control, como de tener a la gente para sí, poseer, entiendo yo. Sí, tampoco tenía buenas habilidades sociales, nulas. Entonces, si bien intentaba como relacionarse con las personas, no tenía estrategias para poder mantener un vínculo sano. Y nunca se las enseñaron, nunca las reconoció tampoco. Entonces, pues la forma de hacer que las personas se quedaran era, pues, por otros métodos un poco más violentos. Ay, un poquito. Qué forma tan bonita de decir que ese maldito estaba loco. Pues bueno, y por métodos violentos es que, como les dije, este fue el primer asesinato de Dahmer. Él tenía 18 años, en el momento que le dijo eso estaba en su habitación y Dahmer tenía una pesa para ejercitarse. Recuerden esto de la pesa, él tomó la pesa y con todo el peso que le permitía su brazo se la puso en la cabeza. El golpe evidentemente fue muy certero y lo mató. Okay. Entonces, a lo sucedido, Dahmer dice: fue la primera vez que no sabía qué hacer con el cuerpo. Me daba ansiedad pensar en qué hacer. Entonces, él en ese momento supo como, bueno, ya está acá, ¿y ahora qué chuchas hago? ¿Sí? Él dice que la salida que encontró fue, no puedo cargar un cuerpo, sería así como muy evidente. Entonces lo primero que pensó y lo que hizo siempre desde chiquito fue en empezar a desmembrar el cuerpo. Cuando lo empezó a desmembrar, la abogada le preguntó: ¿lo tocaste de nuevo? Refiriéndose si lo había tocado con intenciones sexuales. Él le dijo: sí, supongo que lo hice. Toqué su corazón y su hígado. Después, cuando tenía más confianza, le confesó que se masturbó con las partes que había cortado de Stephen Hicks, de 18 años. Esto fue en 1971. A esto la abogada le preguntó: ¿sentiste que estaba mal? Y él solo respondió: sentí excitación. Es que ahí se juntaban esas dos cosas, ¿no? Porque pues ya este tema de las cosas inertes ya le generaba cierta excitación desde pequeño. O sea, había una curiosidad y claramente él la empezó a relacionar con algo sexual porque pues su cuerpo reaccionaba a esto, creo yo. Sí, en este caso esta parafilia también en algún momento tuvo como cierta parafilia hacia un maniquí. Sin embargo, se estaba explorando en ese momento. De nuevo, no tenía como con quién comunicarse, con quién expresarse, con quién como que manifestar las incomodidades que tenía. Y pues esto ayudó a alimentar como este tipo de búsqueda independiente que no iba para ningún lado, al contrario, empeorando. Entonces, sí, esta claramente es una parafilia. En este momento ahora les digo cuál es el nombre de la parafilia específicamente para los órganos internos. Pero sí existe. Hay dos tipos de parafilia, debo dejar claro. Están las parafilias criminales, que puede ser el 1% de la población. Una es enfermedad y la otra es y la otra es no criminal. Hay las parafilias, por ejemplo, a los pies y este tipo de cosas que no son tan cotidianas, pero que sí existen, pero no son, digamos, criminales. Mientras que una criminal pues ya está en la categoría de pedofilia o otro tipo de cosas como
como las que vimos acá, por ejemplo. Las que se salen de lo socialmente aceptado, supongo. Sí, legalmente no hay consenso, que sí, no, la otra persona no puede, digamos que aceptar o realmente pues ser parte consensuada de la relación, entonces ahí sí, claro. Es como que la más pintoresca que recuerdo es la fitofilia, güey. Pobre plantica no puede decir nada. Podría ¿Se ser. llama así, fitofilia? Fitofilia. Ah, caray. Las plantitas, güey. La plantita no quiere, pues yo creo, no sé. Sí. O sea, el problema es que la planta no tiene cerebro, entonces pues Su tallo, su decisión. Su tallo, sí, pues, sí me parece fuerte. Y claro, esto aplica en este sentido a las personas, pero sí está potente. Ahorita miramos cómo se llama la filia con las cosas Sí, que están la por ley. dentro de nosotros. Exactamente.